El día había comenzado con relativa normalidad, el fresco aroma matutino inundaba mis pulmones y el sonido lejano de la cascada era un placer que solo se podía disfrutar a estas horas. Pude escuchar tras varios minutos los rezos del sacerdote a la lejanía, aunque tras unos minutos solo pude escuchar los pasos de alguien pasando a gran velocidad a través de los caminos hacia el lago. Los rezos del monje pasaron a ser gritos de pánico, aunque no se le podría juzgar, parece ser que solo segundos antes había escuchado algo muy grande chapotear en el agua del lago. Tenía miedo de adivinar, pero solo pude asumir que debía ser un trozo de hielo del iceberg que colgaban de la colina, lo que produjo el sonido estridente. Al sacar la cabeza por la ventana, me di cuenta que mis suposiciones eran ciertas. Pero algo se sentía mal. Sentía como si algo malo estaba ocurriendo, siendo que el aire fresco de la mañana se sintió más pesado por una especie de presión extrema, no sabría cómo describirlo, pero se sintió como si algo estuviera haciendo más denso todo el ambiente tan solo con su mera presencia. Pasaron varios minutos en los que pude presenciar varias cosas que en su momento me parecían inexplicables. Gritos lejanos de horror, pequeños terremotos, incendios notables, explosiones lejanas. Parecía que estaba viviendo una pesadilla que sería capaz de atormentar la vida silvestre y humana que se encontraba en esta zona. Fue hasta que lo vi. No era algo, sino alguien. Dos espectros con auras doradas se encontraban moviéndose a gran velocidad por el aire, parecía que huían de una tercera figura, pero esta era poco visible, aunque en ese momento solo lo podía haber descrito como un ser humano, posiblemente un hombre adulto volando mientras perseguía a esos pequeños espectros dorados. En medio de tanta persecución parecía que la figura mayor se detuvo en un momento en su persecución. Fue hasta que vi una luz verde ser arrojada por el ser que me di cuenta que él era el responsable de todo el desastre que estaba ocurriendo desde esa mañana. No fui consciente de ello entonces, pero cuando lo hice, toda la situación se hizo más clara. Casi irreal en ese momento cuando la pequeña yo era testigo de la lucha de tres individuos del espacio exterior. Grande mi sorpresa al saber que los niños que vinieron a la aldea ese día eran algo así como híbridos extraterrestres de la raza que amenazó con invadir la Tierra en el pasado, esos seres que según informes de los noticieros se hacían llamar los Saiyajins. Fue en un momento que estuvieron lo suficientemente cerca del suelo que pude distinguir con más exactitud la identidad de cada uno de los seres que previamente se encontraban flotando muy por encima del nivel del suelo. Aún con el cabello rubio y las expresiones faciales distintas, pude saber que eran los niños Goten y Trunks. Fue la tercera figura a la que no pude reconocer de ningún lugar en específico hasta ese momento, físicamente. Solo podía verlo como un hombre adulto con una complexión física bastante delgada pero musculosa, parecía llevar brazaletes, botas, cinturón y un collar dorados con unas joyas azules muy llamativas, resaltaban bastante, con lo que parecían ser solo unos pantalones blancos con un agujero en la rodilla izquierda y una faja roja algo gastada en su cintura. Aún así, lo que más resaltaba de él en ese momento era su cabello largo, dorado puntiagudo y bastante extraño. Se movieron bastante alrededor de la zona por la persecución que tuvieron. A la velocidad que se movían me era difícil ponerme al tanto de lo que estaban haciendo a continuación. Fue hasta que lo que parecía una persecución simple con una destrucción horripilante como efecto secundario se detuvo y se volvió una masacre. Una cuarta figura había aparecido junto a los niños, y por encima de mí parece que salió volando la joven que acompañaba a los niños previamente. La jovencita Videl iba a gran velocidad al campo de batalla, mientras que la figura recién llegada parecía tener un combate más serio con el adulto de vestimenta extraña. Horror. Así es como puedo describir lo sucedido en medio de la pelea que tuvieron. La destrucción de la zona se hizo aún más horrible cuando pasaron los minutos y la pelea había llegado a un punto sangriento. Solo pude escuchar los gritos de dolor y que la presión del aire era aún más pesada que el de esta mañana.
Pasaron nuevamente varios minutos en los que la agresividad se sentía en todos lados, hasta que todo dio por concluido cuando el cielo se aclaró dejando ver nuevamente el bello sol del mediodía. Todos en la aldea en esos momentos tuvimos que poner manos a la obra una vez todo estuvo en paz nuevamente. No dudo que fue agotador, pero el esfuerzo valió la pena para poder ver un mejor mañana para todos los habitantes de la aldea. Ese suceso fue hace ya bastantes años, cumplí 18 años recientemente, y uno pensaría que ese recuerdo es algo que viene y va casualmente por mis pensamientos, pero la verdad es que hasta estos días es algo que sigue carcomiendo mi cabeza. Solo puedo pensar en quién era ese hombre, y el por qué actuaba de una manera tan salvaje. ¿Acaso habrá pasado por algo previamente antes de llegar a esta zona? Esas eran las preguntas que me estaba planteando mientras caminaba de regreso a mi hogar. Mi abuelo me había solicitado ir por moras silvestres para el desayuno, y el único lugar que tenía esa clase de frutos era por la montaña a unos kilómetros de la Aleda. Era un viaje largo, pero en realidad disfrutaba de mis momentos de soledad alejada de la gente mientras escuchaba los ruidos de la naturaleza. Seguía caminando esta mañana con total tranquilidad mientras seguía perdida en mis pensamientos relacionados con lo de ese día, hasta que pasados los minutos me di cuenta de algo un poco desconcertante. Había salido del camino para cortar el viaje, pero no podía escuchar más los cantos de las aves, ni el ruido del agua de la cascada lejana. Lo que más incomodaba en esos momentos fue el ruido del viento pasar por las ramas de los árboles y nuevamente esa sensación familiar. El aire se sentía pesado nuevamente como ese día. Nuevamente daba la sensación de una presencia pesada y muy fuerte cerca. Aunque eso no me detuvo y seguí avanzando más y más cerca de esa sensación abrumadora. Hasta que lo vi con total horror, no lo podía creer. Era él. Era inconfundible y imposible de creer, pero era verdad, era ese hombre, aún con una expresión distinta y el cabello de color negro, la vestimenta y físico del individuo eran prácticamente idénticos a los de ese hombre. Se encontraba parcialmente enterrado en una gruesa capa de hielo, pero parecía que el tiempo se encargó de derretir gran parte de este. Estaba en un pequeño duelo interno, si este ser se liberaba seguramente volvería a causar un desastre en la zona como hace tantos años, o peor. Por el otro lado, si lo dejaba aquí estaría solo un par de años más bajo ese hielo hasta que despertase un día y por consecuencia, fuese el problema de alguien más en el futuro. Estaba tentada a dejarlo allí, pero tras varios minutos viéndolo en ese estado vulnerable, surgió en mí una tercera opción. Quizás, solo quizás había la posibilidad de que al estar libre, sería agradecido conmigo y trataría de vivir una vida pacífica a partir de ahora, quizás incluso me cuente un poco acerca de su identidad. ¿A quién estaría engañando? Las posibilidades de que eso sucediera eran mínimas, más bien creo que mi deseo de verlo libre no solo era por su estado actual, sino que simplemente me parecía injusto que estuviese atrapado en el hielo sin siquiera una mano que lo ayudase, o quizás solo quería conocer sus motivos en ese entonces, el por qué atacó el valle de manera tan violenta. Al poco tiempo de darme cuenta, inconscientemente estaba golpeando el hielo con una roca para liberarlo, lo cual parecía que tomaría unos cuantos minutos, hasta que lo había logrado. Vi su cuerpo respirando de manera algo agitada, tomando una gran cantidad de aire antes de abrir los ojos y verme de reojo. Me sentí bastante atemorizada, pero traté de mostrar fuerza ante él hasta que... ¿Quién eres tú?